El día de hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. El domingo pasado, ¿recuerdan cuál fue el sermón, el título del sermón del domingo pasado? ¿De qué prediqué el domingo pasado? De Dios. Todos los domingos hablo de Dios, por si no se acuerdan. El título del sermón del domingo pasado fue ¿quién es Dios? Y entonces hablamos de una manera muy descriptiva. ¿Quién es Dios? Hablamos acerca de sus virtudes. ¿Se acuerdan esa palabra que se me olvidaba el domingo pasado, que se me volvió a olvidar ahorita? No son cualidades, no, decía son... No, tampoco virtudes, ¿verdad? No, son... Esa palabra que estuve batallando, que ya se me olvidó. Atributos. Muy bien, mi hermana, muy bien. Los atributos de Dios. Y entonces hablamos acerca de los atributos de Dios de una forma muy descriptiva, porque yo les decía, uno de nuestros principales problemas como cristianos es que no sabemos quién es Dios. De repente nos olvidamos quién es Dios y es ahí donde entonces nosotros nos convertimos en presa fácil de Satanás. ¿Por qué? Pues porque al no saber quién es nuestro Padre, perdemos identidad nosotros completamente. Entonces, hablando de esto y siguiendo un poquito de esta secuencia, el domingo pasado hablamos de quién es Dios y entonces pudimos ya entender quién es Él. Hoy quiero hablarles de qué y cómo se ve un cristiano. Amén. O sea, ya entendimos quién es Dios. Ahora, ¿quién soy yo? Exactamente. Ya entendimos quién es Dios. Ahora debemos de entender el sermón de hoy. Pongan atención, el sermón de hoy se llama ¿qué es y cómo se ve un cristiano? ¿Sí estamos? Entonces el día de hoy vamos a responder dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy? ¿Qué es un cristiano? ¿Y cuál es la segunda pregunta que vamos a responder el día de hoy? ¿Cómo se ve un cristiano? Entonces, hablando ya del tema en específico, es fácil hoy en día observar cómo muchas personas hoy en día se dicen cristianos. Y muchas personas hoy en día confunden lo que significa ser un verdadero cristiano. A veces las personas hablan de alguien que es cristiano porque es una persona que probablemente tenga una alta moral. O describen a alguien que va a la iglesia como soy cristiano. Hechos capítulo 11, versículo 26, registra en la Biblia la primera vez que se les llama a los seguidores de Cristo como cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Esto fue en Antioquía. En Antioquía a los creyentes se les llama por primera gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Entonces, la forma en la que se les llama cristianos por primera vez es una forma despectiva, no era una forma como a lo mejor hoy en día. Se les llamó cristianos como hoy en día probablemente les pueden decir a ustedes cristianoides, cristianetes, cristianillos, cristinos, que eso es en una forma de burla, en una forma despectiva, en una forma menospreciando en realidad de lo que significa. Entonces se les llamó así, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Y entonces es como la mamá que se llama Lupita tiene a una hija que se llama Lupita y tiene a la nieta que se llama Lupita. Entonces ellas son las Lupitas. ¿Sí estamos? Entonces de esa forma se les llamó cristianos por primera ocasión. Las personas que creyeron en Jesús, que eligieron vivir como Él, se les llamó cristianos de una forma burlona. Los etiquetaron como seguidores de Cristo de una forma burlona a aquellas personas que decidieron vivir como Cristo quería que vivieran. Muchas personas
hoy en día piensan que deben de comportarse de una forma para poder convertirse en cristianos. Y pon atención en esto. A veces creemos que tienes que comportarte de una forma para ser cristiano. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? Hermanos, para ser cristiano tienes que comportarte de una forma u otra forma. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mandé? Por eso, pero a ver, para yo ser cristiano, ¿tengo que portarme bien? No, yo estoy hablando de para ser cristiano. No estoy hablando de todas sus variantes de cristiano que ustedes conocen. Para ser cristiano, ¿tengo que portarme bien? O sea, si yo hoy quiero afiliarme a la vida del cristianismo, ¿tengo que portarme bien? A ver, espérame. Entonces, la Biblia no me pide que primeramente me porte como cristiano para ser cristiano. Fíjense bien, y aquí es un punto importante. La Biblia explica que convertirse en cristiano no se trata de comportamiento. La Biblia habla de eso. Convertirse en cristiano no es comportamiento. ¿Qué me hace cristiano? ¿Qué dijo Mari que era cristiano? ¿Qué me hace cristiano? Lo que me hace cristiano es que yo acepte la oferta del perdón de Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces, aquí hay algo importante. El comportamiento no me hace cristiano. Hay muchos que tienen una muy buena moral, que son mejor que muchos cristianos, o que se dicen cristianos, que son mejor que muchos que se dicen cristianos. Vuelvo a repetir, el comportamiento no me hace cristiano. ¿Qué es lo que me hace cristiano? Cuando yo acepto el perdón de Cristo en mi vida. ¿Sí estamos? Eso es lo que nosotros en el lenguaje cristiano llamamos acerca de acepta a Cristo en tu vida y en tu corazón. ¿Sí estamos? Entonces, ¿queda claro eso? Que el comportamiento no me hace cristiano. El comportamiento no determina mi nivel de cristiandad que yo tengo, sino más bien el arrepentimiento que hay en mi vida. La palabra cristiano se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, 28, perdón, Hechos 11, 26, Hechos 26, 28 y Primera de Pedro 4, 16. La palabra cristiano significa perteneciente a Cristo, partidario de Cristo o seguidor de Cristo. Eso significa la palabra cristiano. Entonces, fíjate bien, ¿un cristiano es qué? Un seguidor de Cristo, ¿sí o no? Eso significa la palabra cristiano, es un seguidor de Cristo. Entonces, para yo ser cristiano, efectivamente mi comportamiento no determina mi nivel de cristiandad, pero mi comportamiento sí es parte del fruto de mi cristiandad. ¿Estamos o no estamos? O sea, es algo que tenemos que tener cuidado. Mi comportamiento no determina mi nivel de cristiandad, pero mi comportamiento sí es parte de mi fruto. Mi comportamiento es parte del fruto, ¿sí?, de ser un seguidor de Cristo. ¿Estamos o no estamos? ¿Cacháis todos? ¿Sí? Ok. Entonces, desafortunadamente, con el paso del tiempo, 1400 aproximadamente, el cristianismo es establecido como una religión mundial. Es establecido como una religión en donde ahora cualquier persona que va a una iglesia, en muchas ocasiones se le nombra cristiano. Y entonces los seguidores de Cristo se dan cuenta que un cristiano no es aquel que adora una imagen, que un cristiano no es aquel que está buscando que sus pecados sean redimidos con pagar multas. Los verdaderos cristianos se dieron cuenta que ese no es el verdadero mensaje y entonces se separan
de ese movimiento que llamó que todos eran cristianos. Y hoy en día la palabra cristianos ha sido tan devaluada que cualquier persona se dice cristiano. Hoy en día la palabra cristiano es tan devaluada que simplemente cristiano puede ser ya hasta una tribu, ¿no? Cristiano ya puede ser, cualquier persona se hace llamar cristiano, y no necesariamente el cristiano tiene que ver con eso. El ser cristiano tiene que ver con eso. Pero la palabra ha sido tan devaluada completamente. La primera pregunta que tenemos que responder hoy es: ¿qué es un cristiano? Entonces, esa primera pregunta ya la respondí. ¿Qué es un cristiano, hermano? Es un seguidor de Cristo que acepta su perdón. Amén. Entonces, aquí estamos claros. Cuando entonces vemos que alguien es cristiano, acepta el perdón, en ese momento acepta a Cristo en su corazón, en ese momento Cristo se hace su rey, se hace su Señor. Es en ese momento en donde verdaderamente el título de cristiano entra a tu vida. Mientras eso no sea así, mientras eso no esté en nuestro corazón, nosotros no somos cristianos. Aunque estés en la iglesia y tengas 20 años en la iglesia, tú no eres un cristiano, tú eres un ¿qué? Simpatizante. Porque Cristo no habita en tu corazón. ¿Por qué? Porque no has aceptado el perdón de Cristo. Entonces, primeramente, para poder ser cristiano, lo que nosotros necesitamos es tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Eso está claro, ¿no? Eso es importante que nosotros lo identificamos, porque déjenme decirles algo. Vimos el domingo pasado quién es Dios. Para que Dios verdaderamente pueda ser el Señor de tu vida, aquí hay una relación que existe ya. Él es Dios y Él va a seguir siendo Dios, seas o no seas cristiano. Pero cuando tú eres cristiano, entonces las cosas funcionan en una simbiosis entre Dios y tú. Entonces las cosas empiezan a funcionar de una forma especial, porque empieza a haber una comunicación entre Dios, el Dios de los cristianos, y sus cristianos. ¿Sí estamos? Mientras no haya eso, va a haber solamente una relación entre el Dios de la creación y su creación. ¿Se entiende ese concepto? Cuando tú estás dentro del perdón de Dios, hay una relación entre Dios y el Dios de sus cristianos. El Dios de los cristianos y sus cristianos. Cuando tú estás fuera de eso, es el Dios de la creación y su creación. ¿Sí estamos? ¿Quieres ser solamente parte de la creación de Dios? ¿O quieres ser parte de los hijos de Dios? ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende ese concepto? El perdón, el que tú y yo aceptemos el perdón nos pasa de este lado. El que tú y yo aceptemos el perdón nos pasa al lado de los redimidos, nos pasa al lado donde está esa comunicación directa con nuestro Señor. Yo te decía, la palabra cristiano ha sido menospreciada, ha perdido mucho significado. Y en lugar de hablar de un verdadero seguidor de Cristo, a veces la palabra cristiano solamente refleja a una persona moral altamente, con una moral alta. Mucha gente no viene a la iglesia, ¿saben por qué? Porque cree que la iglesia, que la gente que va a la iglesia a veces solamente es hipócrita. ¿Por qué? Porque verdaderamente son personas que no son transformadas. Son personas que no viven en arrepentimiento, son personas que solo van a la iglesia. Es por eso que la gente que nos ve afuera en la calle dice, pues no, a veces no quiero ser como tú, ¿no? Porque no veo algo diferente a lo que hace el vecino que no va a ese lugar. No haces algo diferente a lo que hace el vecino que es moralmente bueno y que hace muy buenas cosas por la comunidad. De hecho, ese vecino hace más cosas que tú, ese vecino ayuda a la otra persona, tú ni ayudas a las personas. Por eso no voy a la iglesia, por eso no quiero ser como tú. Desgraciadamente vemos eso nosotros, ¿no? Asistir en la iglesia a ayudar a las personas, ser una buena persona, no nos hace cristianos. Amén. Ser una buena persona no nos hace cristianos. Asistir a la iglesia no hace a una persona cristiano. Es como si tú te metes a un estacionamiento y por creer que estar en el estacionamiento eres un carro. No por estar en un estacionamiento eres un carro. No por estar en un lavadero de autos eres un auto. No por estar en una iglesia eres cristiano.
¿Estamos o no estamos? ¿Quedó claro ese concepto? ¿Ese concepto está claro? Ok, entonces, la Biblia nos enseña que las obras que nosotros tenemos que hacer no nos hacen aceptables a Dios. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros intentamos llegar a Cristo por obras, estamos mal, porque no son las obras las que nos acercan a Cristo. Lo que nos acerca a Cristo es que Él, por su misericordia y por su amor, decidió perdonarnos. Amén. Esto refuerza lo que les dije yo hace un momento. ¿Qué les dije? Un cristiano no se hace con obras. ¿Sí estamos? No tengo que hacer obras para ser cristiano. No tengo que hacer obras para ser cristiano. No tengo que ir de rodillas, no tengo que vender todo lo que tengo a lo mejor para ser cristiano. No, si Dios no me lo pide. No tengo que hacer eso. Lo único que tengo que hacer es aceptar el perdón de Cristo. Por eso dice aquí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién regenera? ¿Quién expone la misericordia? ¿Quién renueva? Es Dios, es el Espíritu Santo el que lo hace a través de nosotros. Entonces, ¿quién es el que hace toda esa obra en nosotros? Es Dios. ¿Sí estamos? Es Dios el que hace esa obra en nosotros, no somos nosotros mismos. No es lo que nosotros hacemos para acercarnos a Él, es Él el que se acerca a nosotros. No eres tú quien toma la iniciativa. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que siempre da ese primer paso. Nosotros no. Dios es el que está acercándose continuamente a nosotros. Él es el que está dejando su reino para acercarse a nosotros. Él es el que dejó su reino para venir a morir en la tierra por nosotros. Él es el que va a venir por nosotros. Él es el que va a venir y nos va a llevar. ¿Se dan cuenta? Él es el que siempre está dando el paso adelante. Él es el que siempre está dando el paso adelante. ¿Qué quiere decir eso? Él nos está facilitando las cosas para que tú y yo podamos acercarnos a Él. Amén. Es como si te dijera, te espero el día de mañana a las 3 de la mañana en tal lugar. Ah, pero no te preocupes, te voy a dar un despertador, te voy a prestar las llaves del carro para que te vayas en el carro, te voy a dar ya el lunch para que en la mañana desayunes. ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? ¿Qué estaría haciendo? Te está facilitando todo para que lo hagas. Lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Hacerlo, levantarte y hacerlo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Al ser nosotros cristianos, al aceptar el perdón de Cristo en nuestra vida, entonces Dios nos facilita ¿qué? Todo. Nos da dones, nos da ministerios, nos pone en una familia. Y cada día nos empieza a capacitar y nos empieza a preparar para que al final tú y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos facilita todo, Dios nos da todo para que tú y yo podamos hacer las cosas, para que tú y yo podamos estar a la altura de lo que significa ser cristiano. Entonces, de manera que si nosotros ya entendimos esto, dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, completamente lo que tú y yo tenemos proviene de Dios. ¿Queda claro eso? Un verdadero cristiano, hermano, es una persona que pone su fe y su confianza totalmente en Dios. Pero déjame decirte algo, un verdadero cristiano, este es el credo del cristiano, fíjate bien. El cristiano pone su fe y su confianza en Dios. El cristiano reconoce que Cristo murió en la cruz, pagó nuestros pecados en la cruz, resucitó al tercer día, obtuvo una victoria sobre la muerte para darnos vida a todos los que creemos en Él. Eso que te acabo de decir, hermano, es el credo del cristiano, ¿sabías? Si a ti un día te dicen, ¿tú qué crees? Como cristiano, espero que no solamente digas espero en Cristo.
creo en Cristo. ¿Qué debes de decir? Ahí les va otra vez. Pongan atención. Esto se los voy a decir, pero se los voy a decir solamente para que lo sepan, porque me imagino que es lo que ustedes ya creen. ¿Sale? Solo se los voy a decir para que lo tengan apuntado y sepan ustedes lo que creen, porque creo que ya lo creen. ¿Sí estamos? ¿Sí creen en eso o no creen en eso? Nada más yo soy el único loco que cree en eso. Cuando a ti te digan, tú como cristiano, ¿qué es lo que crees? ¿En qué crees como cristiano? Ok. Esto es el credo y nuestro credo debe de ser esto. ¿Qué es lo que creemos? Creo en Jesucristo. Reconozco que Él murió en una cruz y que pagó por mis pecados. Resucitó al tercer día y obtuvo la victoria sobre la muerte para darnos vida a todos los que en Él creen. O sea, simplemente es la obra de Jesucristo aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Murió, resucitó y nos entregó. ¿Sí creen eso ustedes? Eso es lo que un cristiano cree. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús estaba en la tierra en sus 3 años de ministerio, la gente se acercaba a Él por los milagros que hacía. Porque entonces decían, oh, como que sí es el Mesías, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede una vez que Jesucristo o que Jesús se convierte en el Cristo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? La gente ya no creía en sus milagros, o más bien, la gente ya no lo seguía por sus milagros. Ahora la gente lo siguió porque vieron que verdaderamente era el Cristo. Porque verdaderamente creyeron en la palabra de que murió por nosotros en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó, venció a la muerte, nos ofrece vida eterna, nos entrega la vida eterna. ¿Y eso es lo que la gente vio? ¿Por qué los hermanos de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, no creían en Él? No creían en Él. Pero una vez que Jesús muere, resucita, su hermano Marcos se convierte en un pilar de la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa transformación entonces de sus mismos hermanos que antes lo rechazaban y lo veían como, ay, es Jesús, no juegues? Y ahora simplemente lo ven y dicen, wow, sí es el Mesías, y entonces siguen haciendo todo lo que Jesús dijo y se convierte en un pilar de la iglesia. Porque vieron al Cristo, porque creyeron en lo que el Cristo había hecho. Tú y yo creemos en ese Cristo. Amén. Creemos en la obra de ese Cristo y eso es lo que a ti y a mí nos hace diferentes a cualquier otra persona. Que nuestro Dios está vivo. Que nuestro Dios resucitó, que nuestro Dios venció a la muerte. Y no solo eso, sino que nuestro Dios nos entregó a la muerte en nuestras manos. Toda la autoridad que la muerte tenía, Dios se la quitó y nos la entregó a nosotros. Eso es lo que tú y yo creemos. Eso es lo que un verdadero cristiano cree. Juan capítulo 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un hijo de Dios. ¿Por qué decimos que un cristiano es un hijo de Dios? Porque Él nos dio el derecho, pero dice la Biblia, a todos los que creen. ¿Sí estamos? Entonces, el que cree recibe simplemente el regalo de ser llamado hijo de Dios. Lo he dicho en algunas ocasiones. A veces la gente cree que por ser parte de la creación todos somos hermanos y que Dios es padre de todos. Pero Dios no es padre de todos. ¿Por qué Dios no es padre de todos?
Porque Él solamente es Padre de todos aquellos que le recibieron. Él solamente es Padre de todos aquellos que le reciben. ¿Si estamos o no estamos? De todos aquellos que le reciben, Él es Padre. Los que no lo reciben, Dios no es su Padre. Por eso dice la Biblia que las ovejas que escuchan su voz, le siguen. Porque lo conocen. De eso hablamos el domingo pasado. Cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú conoces a Dios, le sigues a Dios. Porque conoces a Dios. ¿Sí estamos? Entonces, Él es Padre solamente de aquellas personas que recibieron el perdón, que lo han recibido a Él en esa parte del perdón. La marca de un verdadero cristiano, ¿cuál es la marca de un verdadero cristiano? Aquí vamos a entrar ya a la segunda pregunta. Porque a veces, antes, présteme su Biblia, hermana, présteme su Biblia, antes se identificaba a los cristianos porque iban caminando un domingo a las 9 de la mañana así. ¿Sí o no? Lo que yo no sé es si esto era un libro de recetas o era la Biblia. Y antes entonces yo recuerdo de niño, decía, ay, se va a la iglesia, son cristianos. ¿No? La pregunta es, ¿esto te hace cristiano? ¿Cómo se ve un cristiano? ¿Se pone corbatita el domingo? ¿Se pone suétercito ñoño el domingo? ¿Zapatitos? ¿Biblia bajo el brazo? Oh, algunos no hacen esto, pásame ese. Algunos ya más modernos, entonces dejan a un lado y entonces van a la iglesia así el domingo. ¿Sí o no? ¿Así es como se ve un cristiano? ¿No? ¿Cómo se ve un cristiano? Si esto no es, entonces, ¿cómo se ve un cristiano? O la otra, ¿cómo se ve un cristiano? Ah, un cristiano no fuma, no toma, no baila, no va a fiestas. ¿Sí o no? ¿Eso es un cristiano? ¿Eso me hace cristiano verdaderamente? Digo, yo recuerdo de niño en mi ignorancia, yo simplemente me justificaba diciendo, yo no tomo, no fumo, no nada de eso. Y hacía otras tonterías por otro lado. Pero no fumaba, no tomaba, y entonces yo me creía más cristiano que muchos otros. Y estaba fichado casi en toda la colonia. ¿Así se ve un cristiano? A veces tenemos esas ideas en nuestras cabezas. A veces tenemos esas imágenes en nuestras cabezas. Durante gran parte de mi vida yo pensé que eso era un cristiano. Hasta que realmente empecé a entender lo que significa ser un verdadero cristiano. El problema más grande y uno de los problemas nosotros más grandes que tenemos es que intentamos validar nuestro cristianismo delante del mundo. Y la forma en la que intentamos validar nuestro cristianismo es hacerlo a través de nuestras obras. O sea, a veces intentamos decirle al mundo, soy cristiano porque no fumo, no tomo y no bebo. Y ese es uno de los errores más grandes que tenemos. Intentamos validar nuestro cristianismo de esa forma. Intentamos demostrar a la gente allá afuera que nosotros somos cristianos nada más porque vamos los domingos a la iglesia, porque los domingos nos ponemos nuestro maletín y nos vamos a la iglesia. Así no luce un verdadero cristiano. Y esta no es la clase de cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. El segundo error que nosotros cometemos como cristianos o el cristiano es definir la vida cristiana con actividades que no están descritas en la Biblia. Es otro punto. A veces decimos, ese no se ve tan cristiano porque no trae un maletín de color negro. Porque para ser cristiano tiene que tener un maletín de color negro.
Porque para ser cristiano la Biblia tiene que ser grandota. Platicando con un amigo mío el otro día, me decía, no, es que yo siempre, todos los domingos mi Biblia bajo el brazo, Y yo, ok, está bien. Pero bien orgulloso, porque todos los domingos él lleva su Biblia bajo el brazo. Ese día traía la chiquita, o sea, traía la Biblia en el celular, pero todos los domingos la Biblia bajo el brazo. Exactamente. Mucha gente conoce la Biblia y conoce mejor la Biblia que todos los que vienen los domingos a la iglesia. Hay mucha gente que conoce muy bien la Biblia, pero no los hace cristianos. Eso no los hace cristianos. El conocer la Biblia, el saber lo que dice la Biblia no te hace cristiano. No te hace cristiano. Uno de los problemas que nosotros mismos calificamos o descalificamos el nivel de cristianismo de las personas con respecto a cómo los vemos. Tenemos ya estándares de cristianismo. Tenemos ya estos estándares. Este sí se ve como un 80% cristiano. Este sí está más amolado que nada. Este está como en un 10% nada más. Pero son los estándares cristianos que nosotros hemos puesto. Los estándares cristianos. Antes el cristianismo se medía por el tamaño de la manga de la camisa. Si era manga corta eres un pecador. Si traes manga larga entonces eres cristiano. Si traes corbata eres más cristiano que el que no trae corbata. Espérense, la barba, hermano. ¿No saben cómo fui perseguido yo de joven por traer barba? No la traía así, solamente traía aquí abajo barba. Se han de acordar algunos de ustedes. Bueno, de joven, a mis 18 años, 17 años, no sé en cuándo me la empecé a dejar crecer, 20 a lo mejor. Ahí ya era perseguido yo y todo el mundo me quería quitar la barba. Porque era pecado. Imagínense, ahorita estoy ya en el infierno yo totalmente. Y ahora eso corta la traigo corta. ¿Sí me explico? Medimos el nivel de cristianismo con esas cosas. No, espérense. Medimos el nivel de bendición por el carro que traes. ¿Traes carro? ¡Wow! Dios te está bendiciendo, Ya casi estás en el cielo. No traes carro, andas en camión, pobre de ti. Algo has de haber hecho mal. Algo has de haber hecho mal. Vas caminando, ve nomás. Hiciste algo mal, estás en pecado. Dense cuenta, medimos el nivel de cristianismo con esas cosas. Y eso está mal. Eso está mal. Porque así no es como se ve un verdadero cristiano. Digo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dijo, Jesús no tuvo ninguna propiedad aquí en la tierra. No tuvo nada. Desgraciadamente medimos nuestro cristianismo de esa forma. Lo que hace nuestro cristianismo real y verdadero, hermanos, es el arrepentimiento continuo en el cual nosotros estamos delante de Dios. En algunas ocasiones nos hemos enfocado solamente en generar acciones, en generar comportamientos que le dicen al mundo que soy cristiano. Entonces, vienes a la iglesia y te dicen, es que tienes que dejar de mentir. ¿Por qué? Porque aquí nadie miente. Ok. Y entonces, te esfuerzas tú por dejar de mentir y entonces ya no mientes porque aquí nadie miente. Y entonces dices, hermano, tienes que dejar de estar en fiestas los jueves, viernes, sábado y domingo, salir alcoholizado de allá porque aquí ninguno de nosotros lo hacemos. Ok, entonces tienes que dejar de hacer eso. ¿Pero por qué? Lo hacemos porque simplemente ha dado Cristo en su corazón, que verdaderamente se somete a Dios, es un seguidor de Cristo. Ahora yo quiero saber cómo es esa especie rara, cómo es esa especie rara. ¿Dónde están esos cristianos raros? Quiero conocer a un solo cristiano que sea cristiano. Porque de cristinos y cristinas, las iglesias están llenas. Entonces quiero saber dónde están esos cristianos verdaderamente.
A veces lo que nosotros hacemos solamente es ponemos máscaras, ponemos apariencias. Y nuestras apariencias son apariencias de santidad. Y entonces, a veces estamos dejando que nuestra apariencia de santidad nos valide delante del mundo antes que nuestra fuente de santidad. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que con nuestros comportamientos intentamos agradar al mundo, que el mundo nos valide como cristianos, antes que Dios nos valide como hijos de Él. ¿Sí estamos o no estamos? O sea, a veces nos preocupamos tanto por demostrarle al mundo que nosotros verdaderamente como hijos de Dios somos validados como hijos de Dios. ¿Qué tanto realmente Dios nos aprueba como sus hijos? ¿Qué tanto solamente son lo que nosotros demostramos allá afuera a lo que nosotros verdaderamente tenemos con Él? De la calle, de lo que sea, por varias cosas lo hacemos, por varias cosas lo hacen, pero eso a veces, al aislarte de esa forma, lo único que haces es simplemente aparentar que eres luz ante las demás personas cuando en realidad no lo eres. Porque hoy nos hemos enfocado en generar apariencias solamente. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se ve un cristiano? Cada vez se complica más esto, ¿va? Bíblicamente un cristiano luce, según lo que dice Primera de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. ¿Cómo se ve un cristiano? ¿Cómo yo sé que un cristiano verdaderamente que se dice cristiano es cristiano? ¿Qué dice Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que yo los he amado, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo luce un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano ama. Un verdadero cristiano es aquel que ama. Si tú te dices ser cristiano, vienes a la iglesia cada domingo y no eres capaz de amar al que te cae mal, no eres cristiano. Di lo que digas, de verdad. Órale a Dios las horas que quieras. Ayuna lo que quieras. Lee la Biblia cuantas veces quieras. Es más, trae a personas para que conozcan a Cristo. Si tú no haces eso, no eres cristiano. ¿Sí estamos? Todo lo demás que les acabo de decir son obras. Si no eres capaz de amar, no eres cristiano. Exactamente. Puedes dar todo lo que tienes a los pobres, puedes hacer las obras más grandes que quieras, pero si no tienes amor, de nada sirve. Dice Juan 13, 34, 35, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo debemos llamarnos? ¿Cómo? Aquí está la parte interesante. Dice, que se amen los unos a los otros. Ok, hermana Sofi, la amo en el amor del Señor, ¿eh? Que Dios la bendiga. ¿Así? ¿Así? Dice, como yo os he amado. Ahí se pone interesante las cosas. ¿Sí o no? Porque no solamente es los amo, que Dios los bendiga, bendiciones, ahí nos vemos, ¿eh? No. Exactamente.
El amor tiene que ver con esas partes. Fíjense, de todas las características que identifican a un cristiano, el amor es la más importante. ¿Sí estamos? Porque Cristo murió por nosotros por amor. ¿Sí estamos? Entonces, específicamente este amor que nosotros tenemos como cristianos es el amor que nos va a identificar como cristianos. Quizás no bebas, no fumes, no hagas lo que tengas que hacer, desmanes, no asesines, no seas lo que sea. Pero si no amas con un amor visible, si no amas con un amor generoso, si no amas con un amor sacrificado, los amo. ¿Qué hizo Dios? Dio todo. Dio todo. El amor que nosotros tenemos que tener para las personas tiene que ser dándolo todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo durante todos los años atrás? Ahora, denle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy se nos abre una ventana de revelación completamente que nos confronta el nivel de cristianismo que tenemos. El día de hoy se abre una ventana de revelación enorme donde realmente dice si somos viviendo o no estamos viviendo como cristianos. Juan capítulo 17, versículo 22 y 26. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y 23, perdón. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Vean ahora la relación. La relación primeramente dice, amen como yo los he amado. Pero ahora aquí Jesús está diciendo, Padre, así como tú me amas a mí, yo los amo a ellos. O ellos y todos nos amamos. Está hablando de un lazo que existe entre Dios, Jesucristo y nosotros. Y el mismo lazo es el amor. Ahora, no es el amor humano, es el amor de Dios. Es el amor en el cual nosotros cada día tenemos que ir buscando. Por eso digo que es un amor generoso. Es un amor de sacrificio. Es un amor que tolera, es un amor que soporta. Es un amor que no se jacta. Es un amor que lo da todo. Entonces, cuando tú veas a un cristiano que ama con el amor de Cristo, no te le despegues. Pégatele. Porque esa es una especie en extinción que no abundan en cualquier lado, hermanos. Hoy en día hemos perdido esa parte de nosotros como cristianos. Esa unidad entre nosotros como cristianos verdaderamente habla de nuestro evangelio. La clase de amor que Dios nos está pidiendo es que nosotros amemos sin tener ojos para nosotros mismos. Nuestros ojos, cuando nosotros hablamos, nuestros ojos tienen que estar en los demás. Por eso es que la clase de amor que Dios nos pide es el amor que no es egoísta. No hay algo, fíjense bien. ¿Por qué Jesús especifica, ámense como yo los he amado? Fíjate bien, ¿no hay algo más antinatural? ¿No hay algo más antinatural que la clase de amor que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué? Porque lo natural es que tú veas por ti mismo. ¿Sí o no? Lo natural, lo humano, es que tú veas por ti. Porque de cierta forma estás hecho para sobrevivir. ¿Sí o no? Eso es lo natural. Ahora, no hay nada más antinatural que el amor que Dios nos pide.
Ay, es que yo no sé si el mensaje que estoy recibiendo es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios me dice que ame sin ser egoísta. No necesito ser profeta ni tener el espíritu de discernimiento para saber que la palabra que está recibiendo es de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que está recibiendo está atentando completamente contra tu carnalidad. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque te está obligando a salir de tu carnalidad y a verdaderamente hablar, a verdaderamente vivir conforme Dios quiere que vivas. Amar a otros poniendo toda nuestra atención sobre nuestro bien, dejando nuestro bien a un lado y amar a esas personas, buscando ese bien de las personas en cualquier momento, dejando nuestra energía con esas personas, nuestros recursos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice, ámense como yo los he amado? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios nos exige que nos amemos de la forma en la que Él nos ama? ¿Por qué crees? ¿En qué momento ese amor es posible? En el momento en que somos cristianos. ¿Ven? Qué interesante se puso ya la situación. Jamás voy a poder amar con el amor de Cristo si no soy un verdadero cristiano. Entonces, si yo no soy capaz de amar a esa persona, no soy cristiano. Porque no hay forma de amar con el amor de Cristo si en mi vida no está Cristo. Cuando Cristo está en mi vida, entonces mi vida tiene un cambio radical y lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer porque Él vive en mí. Y entonces ahora sí ese cambio radical en mi vida testifica que Cristo vive en mi vida. El vivir una vida cristiana no tiene que ver con hábitos, no tiene que ver con cosas que tú y yo cambiemos, sino tiene que ver con la transformación interna que Dios hace en mi vida. Y simplemente eso refleja quién soy ahora, porque Él vive en mí, porque el cambio radical que ahora yo tengo verdaderamente viene de Dios. Todo lo demás son actividades, todo lo demás son hábitos, todo lo demás son apariencias. Cuando verdaderamente tú amas a esa persona que no puedes amar, cuando verdaderamente tú te das a esa persona que no puedes darte, cuando verdaderamente tú soportas, cuando verdaderamente tú toleras, en amor, es ahí donde verdaderamente empiezas a verte como cristiano. Entonces, ¿cómo se ve un cristiano? Un cristiano es aquel que ama cuando no quiere amar. No es el que trae la Biblia más grande, no es el que trae el carro más nuevo, no es el que llega más temprano a la iglesia, no es el que grita más en la alabanza, no es el que danza, no es el que se cae cada domingo, no es el que habla en lenguas. Es aquel que ama cuando no quiere amar. ¿Cómo se ve un cristiano? Gozo. ¿Qué me dicen del gozo? Gozo es otra de las características de un cristiano. ¿Cómo una persona puede reflejar que Cristo vive en él? Con el gozo. Con el gozo. De esa forma una persona puede reflejar que Cristo vive en él. A lo largo de la palabra encontramos nosotros momentos en donde existen proclamaciones de gozo. Salmos capítulo 16:11, me darás a conocer la senda de tu vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Salmo 87:7, entonces tanto los cantores como flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Salmo 51:12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu de tu poder. Cuando nosotros entendemos que hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo,
a pesar del pecado que nosotros hemos cometido a lo largo del tiempo, es en ese momento que nosotros tenemos, nuestra vida cambia. Y es en ese momento donde tu vida triste tiene gozo. ¿Por qué? Porque entendiste dónde estabas, qué hacías y hacia dónde ibas. Y ahora entiendes lo que tienes. Y en ese momento es wow. 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 Imagínate lo que acabo de recibir. Y es en ese momento donde verdaderamente tu vida está en gozo constantemente. Es en ese momento donde verdaderamente todo lo que haces transmite gozo. ¿Sí me explico? Es ahí donde verdaderamente haces esto, haces lo otro y siempre está esa fuente de vida en ti, porque entiendes que cada día de tu vida es algo que Dios puso para darte vida. Es ese gozo. Los cristianos tienen que vivir vidas de gozo, vidas llenas de risa. ¿Sabían ustedes que la comida que Dios nos permite disfrutar no solamente es para sostenernos físicamente? La comida, hermanos, a mí me encanta comer, me encanta probar cosas nuevas, me encanta inventar cosas, me encanta. Si ustedes, yo puedo conocer un puesto de tacos, pero yo no siempre voy a ese puesto de tacos. A veces voy con mi esposa y entonces vamos y le digo, mira, hay que venir Y ya, unos meses después vamos a ese. ¿Por qué? Porque me gusta conocer lugares nuevos, porque me gusta probar cosas nuevas, porque me gusta saber. ¿Sabes por qué? Porque la comida es un placer que Dios nos da. ¿Para qué sirve un placer? Es ese momento que te arranca una sonrisa y ¿sí o no? Es un placer. Es un momento de gozo que Dios nos permite tener. Es un momento de gozo que Dios nos permite tener. Entonces, nosotros como cristianos tendremos que tener siempre esos momentos de gozo. Vienes a la iglesia y ¿cómo debes de estar? Gozoso. Vas al trabajo y ¿cómo debes de estar? Gozoso. Vas a apagar la luz y ¿cómo debes de estar? Pues gozoso. ¿Sí o no? Vas con el dentista y ¿cómo debes de estar? Gozoso. Ya hicieron así, gozoso. En realidad nuestra vida debe de transmitir ese gozo, hermano. Si tú y yo no somos capaces de transmitir ese gozo, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque una de las cosas que Dios da a sus hijos es gozo. Todo lo que hace un cristiano deberías hacerlo pensando en el gran Dios que tienes. Y esa debe de ser tu fuente máxima de gozo. Todo lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado un mundo lleno de recursos, oportunidades, experiencias. Todo Dios nos lo ha dado para que realmente en su momento tú y yo podamos estar en un futuro con Él. Pero Dios pone cada una de las situaciones, cual sea, porque en algún momento tú y yo vamos a estar con Él. Quiere decir que por eso dice Pablo que los problemas y las dificultades Él se goza cuando hay pruebas y cuando hay tribulaciones. Porque las pruebas y las tribulaciones nos acercan a Él. Ahora, yo te dije, ¿cómo se ve un cristiano? ¿Qué es lo que hace que uno sea cristiano? Bueno, el amor, el gozo. Hay otra cosa que hace que seamos cristianos. Vamos a englobarlo de esta forma, el fruto del Espíritu. Y nosotros conocemos el fruto del Espíritu y efectivamente, ¿por qué saqué estos dos antes del fruto del Espíritu? ¿Y por qué no dije un verdadero cristiano se ve con el fruto del Espíritu? Porque el amor y el gozo, hermano, son esas dos pilares esenciales de la vida del cristiano. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Pero hay un común en cada una de estas cosas. En todas las cosas que te acabo de decir hay un común. ¿Cuál es el común? El común de todas esas cosas es que son humanamente imposibles. Está loco eso, ¿no? Humanamente son imposibles de llevar a cabo. Pero hay una especie en extinción, solo una especie en extinción en todo el universo, que es capaz de poder vivir con esos frutos del Espíritu. Una especie en el mundo, en el universo, que es capaz de hacerlo. Si un día los encuentras, pégateles. Son aquellos que se dicen ser cristianos, porque aceptaron a Cristo en su corazón, porque viven en común arrepentimiento, son aquellos que son los seguidores verdaderos de Cristo. La única forma para que una persona pueda vivir en el fruto del Espíritu es que esa persona sea un seguidor de Cristo. Pero seguidor, hermano, ya saben a qué nivel estoy hablando. No de estos que vienen a la iglesia solamente, sino un seguidor, una persona que el amor es su primer estandarte, que el gozo es su estandarte, que el fruto del Espíritu es su currículum hablando por él mismo. Estamos hablando de eso. Todos estos frutos son humanamente imposibles que los podamos realizar. Esta lista, estos 9 frutos son imposibles para que el ser humano los fabrique en sus propias fuerzas. Por mucho que tú te quieras esforzar en tus propias fuerzas por tener paz, no puedes hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces, por mucho que yo quiera esforzarme para tener paz, jamás voy a poder tener paz. Porque esa paz solamente proviene de Él. Por mucho que yo quiero tener el gozo, la Biblia dice que solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Todo lo demás que yo haga va a ser esto. Ese es mi gozo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ese es mi gozo. Ese es mi gozo humano. No es el gozo que verdaderamente Dios me da. Porque el gozo que verdaderamente Dios me da viene desde lo profundo, viene desde lo más interno de mí, que transforma todo mi exterior. El fruto del Espíritu, hermano, en nuestra vida es humanamente imposible hacerlo. Si tú estás intentando desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida sin verdaderamente estar afiliado, sin verdaderamente ser un cristiano, todo lo que estás haciendo solo son apariencias. Solo son apariencias. ¿Cómo se ve un cristiano? ¿Qué más hace un cristiano? Cristiano ama. ¿Y qué más? Si ya lo había dicho la hermana. Y el fruto del Espíritu. Pero hay una cosa más. Hay una cosa más que nos hace identificar a un cristiano. Confesión y arrepentimiento. Yo te lo he estado diciendo esto en varias ocasiones últimamente. Un cristiano vive arrepentido. Y fíjense bien, no me refiero a que una vez que ya pediste perdón por algo anterior, todos los días estás pidiendo perdón por eso mismo. No me refiero a eso. Tú sabes que una vez que tú pides perdón, dice el Señor que Él te perdona, si lo hiciste bien se perdona, y Él no se acuerda más de ese pecado. ¿Sí estamos? Entonces, ¿por qué vives en arrepentimiento? Todos los días, ¿por qué tenemos que vivir en arrepentimiento? Porque todos los días pecamos. Por eso. Porque todos los días pecamos. Y entonces todos los días yo tengo que vivir en arrepentimiento de rodillas,
clamando por misericordia y perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo clamo misericordia y perdón a Dios, es ahí donde yo verdaderamente me pongo en el nivel donde debo de estar. Es ahí donde yo verdaderamente entonces, cuando analizo y veo lo que Dios me ha dado, digo, Dios, gracias por darme la vida eterna, pero yo vivo aquí arrepentido y humillado. Es ahí donde nos ponemos en la posición correcta. Es ahí donde entonces quitamos y echamos a un lado toda soberbia, echamos a un lado toda egolatría, echamos a un lado cualquier cosa y simplemente decimos, Dios, todo es gracias a ti. Si puedo amar a esa persona, a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El cristiano, que es cristiano, que luce como cristiano y se ve como cristiano, es aquel cristiano que confiesa sus pecados y se arrepiente de esos mismos pecados. Cuando no confesamos nuestro pecado, nosotros no estamos enfrentando nuestro pecado. Por eso, fíjense bien, por eso la Biblia nos dice que confesemos el pecado. La confesión de pecados, cristianamente y bíblicamente, nosotros no la hacemos a una persona. Aquí le hacemos la confesión de los pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Es Dios. El que yo pague, ¿cómo se dice eso? El que yo, ¿cómo dicen eso? Que pague con tantas, el que yo, pedir obras para perdonarme. Así que si a ti en algún momento te piden hacer algo para que Dios te perdone, ten cuidado con eso. Porque Dios jamás va a hacer algo. Dios jamás va a hacer eso. Lo único que Dios dice es, yo quiero que tu arrepentimiento, lo único que Dios te pide es que tu arrepentimiento sea genuino. Y yo te perdono. Dios no pide penitencias. Cuando la Biblia dice que nosotros si confesamos nuestros pecados, se está refiriendo a que nosotros lo confesemos con Él. Hay algunas personas que no saben cómo hacerlo y entonces ahí lo que hacemos es nosotros como pastores guiamos a la persona para que confiese sus pecados, pero los confiese delante de Dios, que es diferente. Si tú sabes hacerlo, confiesa tus pecados delante de Dios. ¿Saben por qué dice la Biblia que confesemos nuestros pecados? Porque el pecado trae vergüenza. El pecado te roba identidad como hijo de Dios. Cuando tú confiesas el pecado, lo que estás haciendo es te estás liberando de la vergüenza. Y en ese momento te afirmas como hijo de Dios. Porque una de las cosas que Satanás hace continuamente es avergonzarnos a nosotros con nuestro pecado. Y entonces la gente a veces dice, soy tan pecador que no merezco ni estar en ese lugar santísimo. Y entonces por eso la gente deja de venir, porque se cree gente indigna. Y te digo algo, el enemigo viene a tu cabeza cada día poniéndote, eres indigno, no eres digno, porque eres demasiado pecador. Dijo alguien por ahí, estás orando, estás tocando las puertas del cielo en tu oración y parece que se acerca un ángel y te dice, lo siento, Dios no puede escucharte ya. Eres demasiado indigno. Eso creemos. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. Por eso la Biblia dice, confiesa tu pecado. En el momento que tú confiesas tu pecado, le quitas a Satanás esa fuerza sobre tu vida. Ahora, si tú ya confesaste tu pecado y Dios ya te perdonó, camina. ¿Cuál es el problema de muchos? Se quedan en el pecado. Y Dios ya te perdonó, y Dios ya te liberó de eso. Pero tú sigues en eso. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué seguimos en esa actitud? Aquí hay un punto fuerte, una fuerte. Cuando tú te quedas atorado en un pecado, es falta de identidad. Porque un cristiano
conoce a su Señor. Porque un cristiano sabe que si lo que hiciste lo hiciste de corazón, Dios ya te perdonó. Y un cristiano va, se toma fuerzas en Dios y da el paso. Los que no son cristianos se quedan ahí atorados porque lo quieren hacer en sus fuerzas. Y recuerda, hermano, esto me encanta de Dios, conociendo a Dios en todo esto. Me encanta. En toda la Biblia está esta parte de Dios, y es: Dios nos pide y nos hace hacer cosas que son humanamente imposibles de hacer. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a Él y Él lo hace, y es ahí donde Él se glorifica. Toda la Biblia está llena de cosas que son humanamente imposibles de hacer, hermano. Pero te digo, ¿cuál es lo más tonto a veces de nosotros? Que sabemos que son humanamente imposibles de hacer, ¿y qué crees? Intentamos seguir haciéndolas lo más humanamente posible. Ahí es donde no estás conociendo a tu Dios. ¿No conoces a tu Dios? En la semana, me dice Mari, los últimos 100 pesos que teníamos se nos acaban de ir en la gasolina, creo, no sé en dónde se va. ¿Ok? Y nos quedan todavía 3 o 4 días para que nos paguen, y ya, o sea, si se poncha una llanta, abandonamos el carro y nos vamos, porque no hay para dónde más hacerle. ¿Ok? ¿Está bien? Y ya, eso está bien, pues ya veremos a ver qué pasa. Y en la tarde le habla un cliente, con el que estamos uno de nuestros primeros clientes que estamos ahora trabajando. Es un fisioterapeuta que ayudó a mi mamá con un problema de rodilla. Y entonces, cuando mi mamá le dice, ¿cuánto debo? Él dijo, no, me arreglo con Moisés. Entonces, pues nosotros interpretamos, dijimos, ok, pues va a ser trabajo por trabajo. Nosotros le hacemos este trabajo y ya va a quedar saldada la cuenta de mi mamá, ¿no? Entonces, pues está bien, ya habíamos quedado así. Ese día fue él, ahí a donde estábamos nosotros, fue él, y empezamos a hablar de ciertas cosas, y yo le dije, ok, a mí me gusta ser claro en muchas cosas. Entonces dije, vamos, nada más quiero que pongamos las cosas en orden. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cuánto te debo de allá? No, que quién sabe qué. Entonces dijimos, ok, ¿qué te parece entonces que sea trabajo por trabajo y ya queda? Digo, yo necesito saberlo para yo cerrar ese asunto, para ya no tener ese pendiente. Ok, órale pues. Entonces, así quedamos, ok, dice, sí, pero aún así yo quiero darles estos 500 pesos aunque sea, porque yo valoro su trabajo, porque quién sabe qué, y nos bendijo con eso. Y con eso arrancamos otros 3 días más. Dios te lleva a los momentos en donde humanamente es imposible. O sea, en ese momento era así, ya casi me sentía como la viuda de Eliseo, pues solo tengo esto para comerlo y después morir. Y de una forma que no esperábamos, porque literalmente él dijo, no, o sea, aunque ya estamos a mano, quiero darles esto. Fue una bendición de Dios. ¿Te das cuenta lo que te digo? Dios nos lleva a esa parte. Siempre Dios te va a llevar a esa parte. Por eso, hermano, abusado, este es un consejo que te doy. Abusado, cuando esté apretando Dios en ese sentido, no te enojes, no te desesperes. Aguanta, confía en Dios y Dios hará. Eso es clave. Eso es clave. Espera y Dios hará. Cuando tú y yo entendemos verdaderamente el Evangelio, cuando conocemos a Dios, nos da a ti y a mí la habilidad para verdaderamente vivir la vida cristiana, como Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Yo siempre te lo he dicho, la vida cristiana es fácil cuando eres cristiano. ¿Sí o no? Cuando eres cristiano, la vida cristiana es fácil. La vida cristiana es muy... A quien me diga, no hermano, usted no sabe, la vida cristiana es muy complicado. ¿Sabes por qué es?
no tiene a Cristo en su corazón esa persona. Y lo único que está haciendo es intentar copiar para ser parte de. Eso es falso. La vida cristiana es fácil cuando Cristo vive contigo. Lamentablemente, hoy en día en nuestro mundo la palabra cristiano se ha devaluado tanto. Muchos lucen como cristianos sin ser cristianos. Muchos dicen que son cristianos y no son cristianos. Muchos aparentan ser cristianos, pero no huelen como cristianos. ¿Sabías tú que hay un olor cristiano? A ver, huélele. Hay un olor cristiano, ¿sabían ustedes esa? Si no hueles como cristiano, y no es el Christian Dior, si no hueles como cristiano, serás rechazado. ¿Saben a qué huele un cristiano? Un cristiano tiene un olor grato, agradable. Dios huele a los cristianos. Un cristiano es una ofrenda de olor grato y de olor agradable a Dios. ¿Quién es Dios? Ya aprendimos quién es Dios. Hoy espero que aprendas y hayas aprendido quién es, qué es y cómo se ve un cristiano. Si con lo que aprendimos el día de hoy, tú todavía dices, me queda un poquito grande el saco todavía, pues hermano, métele más proteína, métele más carbohidratos, para que te infles un poquito y el saco te quede de lujo. Si el día de hoy no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, si el día de hoy nos estamos limitando, si el día de hoy no estamos dando el testimonio correcto, cada día es una oportunidad nueva para mejorar. Hoy podemos mejorar nuestra vida como cristianos. Hoy podemos mejorar nuestro testimonio al mundo. Hoy podemos mejorar todo lo que somos nosotros ante las demás personas. Hoy puedes salir de este lugar haciéndolo. Hoy puedes salir de este lugar diciendo, me cuesta mucho trabajo amar a tal persona, pero me voy a esforzar en hacerlo. Pero algo que debes de entender, hermano, es que ese esfuerzo no es tu esfuerzo físico, sino es un esfuerzo que proviene y viene totalmente de Dios. Si ese esfuerzo no tiene su base, su fundamento, no se alimenta en Dios, jamás vas a poder hacerlo. Ese esfuerzo tiene que alimentarse de Dios. Ese esfuerzo tiene que tener sus raíces totalmente en Dios. Si tú intentas cada día levantarte y sonreírte y verte solamente al espejo, hermano, eso se acaba. El gozo proviene de Dios. El gozo es esa raíz que se alimenta de Dios. Si tú y yo vivimos de rodillas, quebrantados cada día, reconociendo cuál es nuestra postura, reconociendo cuál es nuestro lugar, reconociendo en dónde estamos, a quién le debemos todo, hermano, vamos a ser gratos y agradables a Dios. Pero déjame decirte algo, vivir de rodillas y vivir arrepentido no quiere decir que como cristiano tienes que vivir con la cabeza abajo. Que se entienda eso. Un cristiano que entiende el arrepentimiento y que entiende el lugar y la posición que tiene con Dios, es un cristiano que perfectamente puede desarrollar el ministerio de autoridad que Dios le ha dado. Que se entienda eso. Vivir de rodillas ante Dios no quiere decir que seas débil. El vivir de rodillas ante Dios te va a dar la fuerza y la fortaleza para desarrollar el liderazgo y el ministerio que Dios te ha dado. Que se entienda eso. Arrepentirse y humillarse no es debilidad. Arrepentirse y humillarse, hermano, es una fortaleza. Ese es el lugar donde como cristianos tenemos que estar. Cuando les prediqué de Manasés, en mí se quedó algo. En mí se quedó una semilla. En mí se quedó un pin, a veces decimos amarillo, un pin. Se quedó algo grabado.
ese día yo aprendí algo que tú y yo cantamos siempre. Ese día fue un rema total para mí. A sus pies no hay mejor lugar en donde yo pueda estar que a los pies de Dios. Así que no hay mejor lugar en el que tú y yo podamos estar, hermano, que a los pies de Dios. Cuando tú y yo hacemos a un lado esa soberbia, cuando tú y yo hacemos a un lado esa individualidad, es donde verdaderamente dejamos que Dios sea en nosotros y es donde verdaderamente nos convertimos en hijos de Dios. Cierra tus ojos en tu lugar y dale gracias a Dios por este tiempo. Padre, hoy aquí estamos, Señor Jesús, como hijos tuyos. Aquí estamos, Padre, como personas que están en transformación, que entienden el mensaje, Señor Jesús, que día con día estamos esforzándonos por agradarte, que día con día estamos esforzándonos en hacer tu voluntad, que día con día, Señor Jesús, entendemos que tenemos que sacrificar nuestra carne y dejar a un lado nuestra carne. Hoy yo quiero pedirte, mi Dios, que pongas en nosotros esa fuerza para quebrantar nuestra carne y que cuando nuestra carne no quiera amar, tú seas en nosotros para que nosotros amemos como tú nos has amado. Padre, ayúdame a quebrantar mi humanidad para que cuando yo no quiera estar gozoso, cuando yo no quiera ver los milagros que tú has hecho, Señor Jesús, yo pueda saciarme de ti, mi Dios, y entonces pueda haber un gozo interno que brote como ríos de agua viva. Dios, ayúdame a vivir en esos frutos del Espíritu que son totalmente imposibles, humanamente imposibles de hacer, que solamente son posibles contigo. Padre, permíteme vivir de una manera sincera, de una manera honesta, Señor Jesús. Que cuando realmente sea el momento de tener paz, esa paz brote desde lo más profundo de mi corazón. Que cuando realmente sea el momento de tener gozo, el gozo brote desde lo más profundo de mi corazón. Cuando tenga que ser benigno, Señor Jesús, esa benignidad brote desde lo más profundo de mi corazón, Padre, porque tú vives en mí. Oh Dios, yo te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos permites entrar a tu lugar santísimo por medio del arrepentimiento. Te doy gracias por escuchar mi arrepentimiento, por perdonarme, Señor Jesús. Te doy gracias por enseñarme a vivir en arrepentimiento. Padre, no permitas que me levante de ese lugar. No permitas que mi carne y mi soberbia, Señor Jesús, me haga levantarme de ese lugar. Quiero vivir, mi Dios, de rodillas ante ti, porque hoy he entendido, Señor Jesús, que no hay mejor lugar en donde yo pueda estar que a tus pies. Te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias por este momento. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por penetrar, porque esta palabra penetre en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por llevarnos a ser cada vez mejores y por cumplir tu palabra, Señor Jesús.